suscriptores, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un corte en capas. Es muy sencillo de realizar, son capas cortas. He leído muchos comentarios de ustedes cómo cortar el cabello en estos que son muy abundantes y que además son ondulados, que tienen mucho frizz. El día de hoy les dedico este video para ti que quieres realizar este corte. Vas a ver cómo realizar las capas cortas, cómo desvanecer el volumen y también cómo secarlo para que te quede muy bonito. Así que si eres nuevo viendo este canal, te invito a que te suscribas para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video. No perdamos más tiempo y continuemos con este tutorial. Vamos a realizar el corte. Ella es Juani, la modelo de canas del video que hace poco realizamos. Quiero que observen el paso a paso. Sé que no se les va a complicar absolutamente nada realizarlo porque lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Aquí quiero que observen las divisiones que realicé. Es de coronilla a oreja y de coronilla a nuca. Tomé una sección como de 3 centímetros en nuca y voy a cortar como 3 centímetros de lo largo. Lo voy a hacer de manera recta. El centro lo corto de manera recta y los laterales los jalo hacia el hombro y buscando la guía del centro. Y voy a cortar de manera inclinada todo lo que me sobra. Quiero que vean cómo tomo en cuenta la guía al momento de cortar el largo de Juani. Y recuerden que lo hago inclinándolo ligeramente hacia el hombro. Y así sucesivamente. Bajo mi siguiente sección, la sección del medio la corto recta y los laterales jalando ligeramente hacia los hombros. Una vez que ya corté el largo del cabello, voy a desvanecerlo con la tijera de esta forma que lo estoy haciendo para quitarle volumen al cabello de Juani. Ella tiene mucho cabello, aparte muy abundante y muy ondulado. En este tipo de cabelleras yo les recomiendo que desvanezcan de la forma en la que yo lo estoy haciendo para que no se vea su cabello tan abultado y puedan peinarse con más facilidad, y a su vez también pueden dejarse el cabello con los rizos marcados y esto ya no se va a ver con tanto volumen. La tercera sección que vamos a bajar la vamos a cortar a 90 grados al centro, primeramente que nada, y los laterales vamos a cortarlo igual a 90 grados y vamos a jalar hacia los hombros. Recuerden que vamos a hacer capas cortas. Es importante que en todo momento estén buscando la guía, porque de eso va a depender que tengan un corte preciso. Al final, en la cuarta sección vamos a tomar el cabello y lo vamos a elevar a 180 grados tomando nuestra guía. Este corte siempre tienen que guiarse por la guía central. Igual en los laterales elevan a 180 grados y lo jalan hacia los hombros. Son 3 pasos este corte. Es cortar al centro, girar el cabello hacia los hombros para buscar que el cabello quede en forma ovalada. Una vez que ustedes cortan, vamos a desvanecer con la tijera de medios a puntas para conseguir ese efecto desplumado.
La última sección la vamos a elevar hasta la coronilla y si observan estoy tomando cabello de la parte más baja de la sección anterior y busco mi guía y lo corto a 180 grados. Para finalizar con la parte de la coronilla nuca, vamos a texturizar todo el cabello de medios a puntas para que al momento de que Juani se quiera ella marcar el rizo, sea más fácil de marcar y no haya mayor cantidad de cabello y sus rizos luzcan más naturales. De la parte de enfrente igual vamos a sacar una sección, vamos a tomar unos 4 dedos, la primera sección, y vamos a jalar el cabello de mitad de cabeza hacia el frente. Vamos a tomar como guía, como mitad de cara, como nariz, y después, una vez cortado de manera inclinada, vamos a desvanecer el cabello. Cada sección que ustedes hagan, recuerden que una vez que la corten, tienen que desvanecer el cabello para quitarle peso y que este tenga mayor movimiento y mayor acomodo al momento de peinar. Siempre vamos a estar revisando el corte de la manera en que lo estoy haciendo en este momento. Una vez que ya corté todo el lateral, voy a unir todo el cabello a 90 grados y vamos a cortar las puntas que sobran. El siguiente lado vamos a realizar el mismo procedimiento, la sección de 4 centímetros, vamos a jalar el cabello en dirección de la cara y lo cortamos con la punta de la tijera. Una vez cortado, vamos a desvanecer de medios a puntas, como lo ven, que lo estoy haciendo en este momento. Este tipo de cabello yo les recomiendo que lo desvanezcan cuando hay mucha cantidad, como en el caso de Juani. Saco mi sección, saco mi segunda sección y hago lo mismo, lo jalo hacia el frente del rostro y lo corto de manera inclinada. Por último, tomo todo el cabello hacia el frente y reviso que este esté completamente parejo. Si sobran puntas, las corto igual de manera zigzag con la punta de la tijera. Para finalizar con este corte, elevo toda la parte de la frente a coronilla a 180 grados, de esta forma, y corto las puntas que sobran. Quiero que observen cómo quedó el corte. Le quitamos bastante volumen a Juani porque se le esponja el cabello demasiado, se le levanta. Y además ella tiene su rostro redondo. Hice un fleco buscando suavizar su rostro. Este tipo de cortes se peinan hacia arriba o igual hacia abajo. Cuando Juani se lava el cabello, sus ondas se le van a marcar de esta manera, pero ya no su cabello se va a esponjar de la forma en que ella lo traía. Vamos a aplicarle liso hidratado. Este es un tratamiento que me va a ayudar a eliminar el frizz,
a moldear mejor el cabello de Juani y a mantenerlo hidratado todo el tiempo. Recuerden que los cabellos ondulados por naturaleza son secos. Yo les recomiendo que los mantengan hidratados para que siempre conserven el color y su cabello luzca más bonito. El moldeado que le vamos a realizar a Juani va a ser hacia arriba, pero también ella se lo puede peinar hacia abajo. Este corte también le llaman francés o capas cortas, ayuda mucho a suavizar las facciones. Y además es un corte súper cómodo que te lo puedes peinar con una facilidad increíble. Vamos a depilar la ceja de Juani y primero que nada vamos a cortarla. Ella tiene algunos cabellitos largos. Vamos a buscar el acomodo para donde se acomoda su ceja para que esta le quede mejor. En este momento le aplicamos talco para aplicar la cera y que sea menos molesto al momento de la depilación. Y por último vamos a detallar la ceja con la pinza para quitar todos esos cabellitos que sobran y darle la forma correcta. Aquí te muestro los cepillos que vamos a utilizar en el secado de Juani. Es un rojo tipo Denma para dar volumen en crecimiento y secar igual el crecimiento, y un cepillo redondo térmico para acomodar las puntas hacia arriba. Quiero que observen en el secado que la cana quedó completamente cubierta con esta técnica que utilizamos con Juani. No quedó absolutamente nada de cana. Se la recomiendo para que ustedes se la realicen. Vean que no hay nada de cana.
observando a Juan y cómo luce con este corte. Su rostro se suavizó. Lo que me gusta de este corte es que puede dejarlo al natural y se va a ver muy bonito, sus ondas se van a ver bonitas, ya no se va a ver tanto volumen al momento de no peinarlo, porque muchos de ustedes me comentan, sí, están muy padres una vez que tú las peinas en el salón, pero después que salen, ¿cómo se van a arreglar el cabello? Con este corte no va a haber mayor problema, lo van a poder secar natural y siempre va a lucir muy, muy bien. Gracias amigos suscriptores por haberme acompañado en este video y recuerden dejarme sus comentarios para que yo siga subiendo videos en base a lo que ustedes me piden. Te recuerdo que puedes seguirme también en mis otras redes sociales como es Instagram y Facebook. Me puedes encontrar como Betty Lascano Beauty Center. Ahí vas a encontrar infinidad de tips de belleza y muchas fotografías de trabajo que realizamos en nuestro salón. Para mí sería un placer que también me siguieras por ahí. Queridos suscriptores, me despido de ustedes. Les mando un gran beso y muchas bendiciones.